En este video tutorial vamos a ver las unidades de medida que se pueden utilizar en los estilos CSS. Tengo un documento básico con unos títulos y unos párrafos y vamos a empezar por colocar unos estilos para las etiquetas H1 y vamos a llamar a la propia etiqueta H1 y podemos trabajar por ejemplo con font size, el tamaño del texto del H1 podemos trabajar en 16 píxeles. Esta es la medida más conocida de las medidas absolutas. Guardamos con control S y aquí refrescamos. Entonces el H1 nos quedará con 16 píxeles. También podemos trabajar con puntos cambiando por PT, refrescamos y ahí tenemos la medida en puntos. Podemos trabajar en pulgadas, inches y refrescamos. Ya nos queda muy grande, como podemos ver en este ejemplo, pero estas medidas realmente no son muy utilizadas, con excepción de los píxeles que sí se utilizan mucho, pero las pulgadas y los puntos casi no. Otro tipo de medida son los M, que son medidas relativas, es decir que se van a adaptar dependiendo del último tamaño padre que se le haya asignado a la propiedad. Vamos a dejarlo por defecto en un M, refrescamos y quedaría de 16 píxeles. Vamos a seleccionar dentro de la etiqueta P, esta primera la vamos a envolver con un div, control S para guardar. Entonces ahorita vamos a aplicar un estilo al body y le vamos a decir que va a ser de 18 píxeles, perdón, font size 18 píxeles. Vamos a refrescar, pero vamos a aumentarle a la etiqueta P. Vamos a copiar el font size y vamos a aumentarlo a 22 píxeles. Ahí está. Ahora vamos a decirle que solo las etiquetas P que estén dentro de un div le vamos a aplicar pero primero vamos a crear una etiqueta para el div y vamos a cambiar a 22 píxeles. Entonces solo las etiquetas P que estén dentro de un div van a tener un tamaño en la fuente de un M, que esa es una medida relativa. Entonces vamos a ver que solo este párrafo está dentro de un div, este no, entonces solo se debe aplicar al primero y vamos a refrescar, ya guardamos, y como su último valor es de 22 píxeles, entonces ese segundo párrafo también va a ser de 22 píxeles. Pero si yo cambio esto por 2M, guardamos, refrescamos, entonces el primer párrafo va a pasar a tener 44 píxeles, porque lo que hace es coger la última medida del contenedor, de su elemento padre que es el div, que es de 22 píxeles, y lo va a multiplicar por 2, ¿sí? De esta forma trabajan las medidas M, que son para medidas relativas, hacen parte de las medidas relativas, no de las absolutas, que ya vemos que son los píxeles, puntos, pulgadas. Vamos a seleccionar, por ejemplo, aquí, envolver todos estos títulos dentro de un div con un ID content, yo lo voy a llamar así, y lo vamos a cerrar por aquí. Guardamos, pasamos a los estilos, vamos a seleccionar el contenedor, entonces content,
y dentro le vamos a colocar un width th de 300 píxeles, un height de 300 píxeles y un color o background color lo vamos a poner en valor hexadecimal en negro, punto y coma. Como el color de fondo es negro, entonces debemos hacer que el texto sea blanco y eso lo cambiamos con la propiedad color, y aquí sería FFF, que es el valor blanco. Vamos a refrescar y vamos a ver qué sucedió porque no nos seleccionó. Aquí nos falta colocar ID, muy importante. Guardamos, refrescamos y ahí lo tenemos, ¿sí? Pero aquí estamos utilizando con una medida en píxeles. Entonces podemos trabajar también en porcentajes. Ya no vamos a colocar 300 píxeles, sino que vamos a colocar, elijamos el 100%, guardamos, refrescamos y ahí lo tenemos. Esto ya se va a adaptar a todo el ancho en el que se esté visualizando siempre ese contenido. Esto ha sido una introducción básica a lo que son las unidades de medida en las hojas de estilos CSS.